Segundo bloque de Medical Televisión, 11 72 01 0101, para que usted nos haga llegar cualquier inquietud. Luego va a encontrar en multivisión.tv los programas de colección que vamos sumando desde Medical TV con los distintos temas. Ya se encuentra con nosotros la doctora Salma Salim. ¿Cómo está, doctora? ¿Cómo estás, Nora? Gracias por la venir. invitación. Porque estamos en el mes de la celiaquía. Y no solo le hemos traído a una persona que sufre la celiaquía, sino que además es especialista en celiaquía. Exacto, el colmo. Es de todo, ¿no? ¿Qué fue primero, la celiaquía y después la especialización? Claro, no, primero estaba esperando para entrar a la residencia. Sí. O sea, ya era médica, ya había elegido gastroenterología y ahí fue el diagnóstico. Justo. O sea que sí, ya lo había elegido antes a ser gastroenteróloga, digamos. La vida misma va marcando la carrera de las personas, ¿no? Doctora, vamos a compartir con nuestros televidentes un informe acerca de la celiaquía y después lo charlamos. Dale. La celiaquía es una enfermedad intestinal crónica que produce intolerancia total y permanente al gluten. La misma se presenta en individuos genéticamente predispuestos y se caracteriza por una reacción inflamatoria en la mucosa del intestino delgado, lo que dificulta la absorción de nutrientes. Para mejorar la calidad de vida de un paciente en tratamiento, se debe seguir una dieta libre de trigo, avena, cebada y centeno, ya que no existe un tratamiento farmacológico que cure esta patología. Es por ello que la persona celíaca debe priorizar el consumo de alimentos frescos como frutas, verduras, cereales libres de TAC, lácteos, carnes frescas, algunas frutas secas, legumbres y otros alimentos que sean siempre libres de TAC. Según estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, 1 de cada 100 personas en la Argentina es celíaca. Esta enfermedad es más frecuente en mujeres que en hombres. Cada 2.3 mujeres con celiaquía hay un solo hombre. En adultos y jóvenes, 1 cada 67 personas y en niños, 1 cada 79. Por tratarse de una patología crónica, el paciente celíaco debe ser asistido por un equipo multidisciplinario, dado que tiene que modificar sus hábitos y cambiar ciertos ingredientes en la alimentación, lo que implica un desafío para esa persona. Si bien hablamos del tratamiento nutricional, el apoyo psicológico en esta patología es importante, ya que implica un cambio a nivel personal, familiar y social. Y en los cortes los doctores se encuentran y la doctora lo saluda al doctor García y decimos, ¿pero qué tiene que ver la obesidad con la celiaquía? Y entonces surgió la pregunta de último momento desde la producción, ¿hay personas que sean celíacas y obesas al mismo tiempo? Sí, hay personas obesas celíacas. Antes era imposible de pensar que podía ocurrir porque se diagnosticaba en general a pacientes que tenían los síntomas clásicos de la enfermedad celíaca, como eran en niños, por ejemplo, desnutridos o que no crecían bien y que tenían diarreas crónicas, o en personas adultas que eran también con desnutrición, con muchos síntomas gastrointestinales. Y actualmente se sabe que en realidad la mayoría de los pacientes celíacos son asintomáticos. Que ahora estamos todos sabiendo qué es lo que es ser asintomático. Y dentro de los síntomas son múltiples. Digamos, dentro de los síntomas digestivos hay celíacos que pueden tener diarreas, distensión, dolor abdominal, pero también pueden tener constipación, pueden tener síntomas de reflujo, pueden tener bajo peso, pero pueden tener sobrepeso u obesidad. A propósito de esto, doctora, el doctor nos aclaraba que en el caso de personas obesas que sufren de celiaquía, se recomendaba, por ejemplo, la manga gástrica y no el bypass gástrico para no afectar el intestino. Porque lo que ocurre es que a nivel del intestino delgado se produce la absorción de todos los nutrientes, de la mayoría de los nutrientes. Entonces, en los pacientes que son celíacos, lo que ocurre es a nivel de la mucosa intestinal, una pérdida de esas vellosidades, una atrofia de las vellosidades intestinales, donde normalmente se absorberían esos nutrientes. Entonces pueden haber déficits nutricionales asociados. Pueden o no, ¿sí? Algo que aparecía ahí por ahí que puede confundir un poquito en el video, que decía sensibilidad al gluten, decía enfermedad celíaca y abajo sensibilidad al gluten. Eso confunde un poco, es muy actual ese término, pero en realidad es otra entidad aparte de la enfermedad celíaca.
La enfermedad celíaca, a pesar de que muchas personas no les gusta decir que es una enfermedad, es una enfermedad. Sabemos cómo es que se origina a partir de esta reacción inmunológica a este conjunto de proteínas del trigo que son el gluten. Es un conjunto de proteínas que cuando llegan al intestino delgado producen que el propio sistema inmunológico, digamos, en vez de defendernos contra eso que lo está tomando como algo extraño, hace que se destruyan nuestras propias vellosidades intestinales. Por eso, a nivel de las vellosidades intestinales, que son como los pelitos que nosotros decimos, se produce un acortamiento. Entonces, cuando nosotros hacemos una endoscopía, que es una de las formas de hacer el diagnóstico, vemos, digamos, la atrofia de las vellosidades intestinales. Bien. En cambio, las personas que tienen sensibilidad al gluten no celíaca, en realidad no presentan atrofia de las vellosidades. Bien. Y a la vez, la otra forma de realizar el diagnóstico es con un análisis específico de sangre, donde se buscan lo que se llaman anticuerpos, que son autoanticuerpos, que si uno no los busca, no los encuentra, no aparecen en un análisis de rutina. Por eso muchas personas dicen, yo seguro que no soy celíaca porque me hice un análisis recién y me salió todo bien. Ahora, doctora, la inquietud pasa por lo siguiente. Si soy asintomática, Sí. si yo veo que no me sale a primera vista, ¿por qué tengo que buscar saber si soy celíaca o no? Bueno, no es que, digamos, no está claro que hay que hacer un screening poblacional y que tenemos que saber realmente todas las personas que son celíacas. Tenemos criterios clínicos para buscarla. En general, los pacientes asintomáticos que se diagnostican son, por ejemplo, los familiares de los celíacos. Ah, bien, ¿sí? bien. Porque dentro digamos, todos tenemos probabilidad de 1% de ser celíacos, pero los familiares tienen el 10%. Entonces, cada vez que hay un diagnóstico de una persona celíaca en un grupo familiar, hay que estudiar a todos los familiares de primer grado, con los anticuerpos que son los análisis de sangre. A los padres, hermanos o hijos en el caso de tenerlos. Y ese análisis se tiene que seguir realizando cada 2 o 3 años, porque al ser una enfermedad autoinmune puede estar latente o dar negativo y en algún momento de la vida diagnosticarse. Y ahí viene otro mito. O sea, comenzar con síntomas de grande. Hemos diagnosticado hasta viejitos, digamos, celíacos, que por ahí no tenían síntomas y de repente tenía, digamos, o muchos otros pacientes que serían asintomáticos, entre comillas, son los pacientes que diagnosticamos durante una endoscopía. Ah, bien. Por ejemplo, y esto es lo que hablábamos con el doctor recién, que a los pacientes obesos ellos les solicitan endoscopías antes de la cirugía y si nosotros vemos signos endoscópicos de que puede haber algo de atrofia vellositaria, tomamos biopsias para descartarlo. Y eso puede pasar en una persona que se le hace una endoscopía por otras cosas, por ejemplo, reflujo, claro. Pero en ese caso tendrían reflujo. Ahora, o sea, no doctora, lo que nos llamó la atención es que, no sé si es mi preconcepto, pero siempre pensamos en una persona celíaca muy flaquita, como es el caso suyo. Exacto, pero bueno, no, la realidad es que no es un indicio y, o sea, si una persona que tiene bajo peso o que tiene déficits nutricionales, hay que descartarlo. Eso está perfecto. También hay una persona, por ejemplo, que tiene anemia. Tenemos que pensarlo, que antes por ahí no se pensaba. Al ser una enfermedad, se llama multisistémica o multiorgánica, porque en realidad el problema empieza en el intestino delgado, pero digamos, hay afectación de distintas partes del organismo. Por eso es que una persona celíaca puede tener infinidad de síntomas. Puede tener síntomas neurológicos como migrañas o cefaleas, puede tener alteraciones en la fertilidad, alteraciones en la piel. De hecho, hay una parte, digamos, de la enfermedad celíaca de la piel que se llama dermatitis herpetiforme y que la única manifestación son unas ampollitas en la piel, que pican mucho, digamos. Pero después también se pueden afectar los huesos. Entonces, personas jóvenes pueden tener osteopenia u osteoporosis o tener fracturas sin traumas. A causa de la celiaquía. A causa de la enfermedad celíaca. Ahora, exacto. doctora, esto, no sé, me parece que esta es la parte más fácil de la enfermedad. La difícil es el día a día, la vida cotidiana, tener a una persona con celiaquía dentro del seno familiar. Exactamente. En una sociedad en donde estamos tan desbordados de TAC. Sí. ¿No? Totalmente. Yo siempre digo que lo importante al diagnosticar un celíaco no es solo el celíaco, sino su ecosistema. Es desde su familia, su pareja, en el trabajo, en un viaje cuando sale a comer afuera.
es aprender a convivir. Ir a una fiesta, un ir a una cumpleañito. O sea, fiesta, cuando los chicos son chiquititos, ¿cómo les decís no puedes comer Bueno, eso? los niños, paradójicamente, ¿Sí? son, digamos, comprenden todo desde el principio. Yo soy gastro de adultos, pero me ha tocado ver a algunos niños, particularmente con con enfermedad celíaca, y es increíble la capacidad que tienen de, no sé, uno les dice tal y tal cosa no, pero puedo comer tal otra y ya se ponen contentos y ya, o digamos, la realidad es que hoy tenemos muchas opciones de adaptar la alimentación de una persona celíaca para que pueda realizar casi todos los alimentos que estaba acostumbrado. Exacto. De todas formas, algo que es muy común es que cuando una persona adulta principalmente le dicen que no puede consumir harina de trigo, lo que primero quiere hacer es consumir harina de trigo. Claro. O harinas. Entonces empieza a buscar las otras opciones que tiene disponible porque hay harinas de arroz, de maíz, de garbanzo, de semillas, de frutos secos, de mandioca, de sorgo, de trigo sarraceno. Son infinidades de harinas. Claro, lo que pasa es que, doctora, ahí entra a jugar otra variable que es la economía familiar, bueno, ¿no? Totalmente. Por un lado, la economía, que son carísimas, y por el otro, que el celíaco empieza a consumir más harinas de lo que debería también. Ajá. Entonces, ahí está la clave y por qué la importancia del apoyo nutricional desde el principio y para toda la vida, para saber elegir los alimentos. Claro. Porque no es lo mismo hacer una dieta libre de gluten, como decían en el video, equilibrada, donde haya la mayoría de alimentos que la naturaleza nos da que no tienen gluten, frutas, verduras, carnes, lácteos libres de gluten, legumbres que no tengan riesgo de estar contaminadas, semillas, frutos secos. Hay un montón de alimentos que se tienen, sí, el hidrato de carbono que está en la harina es parte de la alimentación, pero no tiene que ser lo más importante. Bien. Porque también muchos celíacos consumen demasiados alimentos ultraprocesados y eso tampoco es recomendable para nuestra salud intestinal, para nuestra microbiota intestinal. Claro. Ahora, doctora, ¿con dejar de consumir TAC es suficiente para controlar una enfermedad celíaca? Exacto. Digamos, como toda esta cascada inflamatoria que se produce en el intestino se desencadena por el gluten que está presente en el alimento, alimentos, bebidas o medicamentos. Eso también hay que tener en cuenta porque no es solo del alimento. Una vez que el organismo deja de recibir ese estímulo, se empiezan a recuperar las vellosidades intestinales. Y ese pastito o esos pelitos que estaban cortos vuelve a crecer. Entonces, si nosotros hacemos un control en 2 años, o 2 o más años, el 95% de los pacientes recuperan las vellosidades intestinales. Y ahí está un mito de la gente cuando dice, me curé, no tengo que hacer más dieta. Ajá. Entonces, en realidad, sí, se recuperaron las vellosidades y esa persona está absorbiendo y todo normal, pero si vuelve a ingerir gluten, aunque sean pequeñas proporciones de gluten que se llaman trazas de gluten, genera igual esa reacción inflamatoria. Por eso es tan importante la dieta libre de gluten y la dieta con los cuidados para evitar lo que se llama contaminación cruzada, Claro. que es cuando un alimento que no debería contener gluten se contamina en el proceso o en el procesamiento de otro alimento que tiene gluten, que puede ser el guardado, puede ser en una alacena, en una heladera, en la cocción. Bien, entonces hay otra variable que complica todo. Sí. ¿Cómo cocinamos en el seno de una familia donde hay personas que tienen celiaquía y quienes no? Exacto. Es como dividir las cosas, hay que dividir todo. Sí, hay algo, digamos, no es el extremo de que no se puede compartir nada. Hay cosas que sí no se pueden compartir, como son una tostadora, no se puede compartir más, y eso también, digamos, sirve para restaurantes, hoteles que por ahí dicen, tenemos desayuno para celíacos y te quieren poner las tostaditas sin tac en la tostadora y ahí ya se contaminaron. Perfecto. El colador de fideos, de pastas tampoco, porque a pesar que uno lo lave bien, no. Y después las bases de las tartas o tortas, donde normalmente uno pone harina, que por más que uno la lave bien, no es lo recomendable. Claro. Después el resto, ollas, sartenes sí se pueden compartir teniendo buenos lavados y desinfección de todo, digamos. Y siempre cocinar primero para la persona celíaca y después para el resto, para que no haya riesgo de contaminación. Claro. Y en un grupo familiar, lo que hablábamos de los costos, pero lo ideal es que, bueno, cuando se cocine, no sé, fideos,
toda la familia coma el mismo para el celíaco es lo más fácil, digamos. Claro, y no notaríamos la diferencia No porque hoy en notaríamos día... exacto, ¿no? y sí tratar de aprender a cocinar es un pilar fundamental al diagnóstico, porque justamente para evitar esto de consumir tantos alimentos ultraprocesados como están, todo eso, digamos, es rico y bueno, a veces dan ganas, pero siempre es mucho más saludable hacerlo en casa con la materia prima que uno sepa lo que está usando y hasta más económico, porque no es lo mismo comprar hecho que... No, los productos para celíacos en los supermercados son imposibles, ¿no? Doctora, ¿le parece que abramos el juego a nuestros televidentes? Vamos, señor director, a poner la tablet en pantalla. Dice, hola, buenas tardes. Quería consultarle a la doctora. Me realizaron una endoscopía. En los resultados de la biopsia me salió que tengo duodenitis crónica inespecífica y ausencia de líes. ¿Esto estaría relacionado con celiaquía? No, bueno, eso es, hemos tenido muchos problemas porque se diagnosticaron pacientes celíacos con esa misma característica, que solo presentan aumento de linfocitos intraepiteliales, eso significa líes, con anticuerpos negativos. Eso significa que a nivel del duodeno, esta persona tiene más células inflamatorias que se llaman linfocitos. Hay por lo menos 10 causas de aumento de linfocitos, que no significa que uno sea celíaco. Para que exista la enfermedad celíaca tienen que estar los anticuerpos positivos, tiene que estar los linfocitos, tienen que haber otras alteraciones y tiene que haber atrofia vellocitaria. Entonces, en este caso es totalmente inespecífico. Habría que seguir controlando con anticuerpos y eventualmente volver a biopsiar, pero no, eso no es diagnóstico de enfermedad celíaca. Bueno, la televidente agregaba que después el resto le salió todo negativo. Entonces no sé. Otra consulta de otro televidente, de Fabiola en este caso. Como pan o cualquier cosa que tiene harina y me quema el estómago, dice. Y pesados, como si tuviera una piedra en la panza. Si tomo leche o cualquier lácteo, ¿puede tener relación como síntoma de celiaquía? En realidad, el trigo, en su composición, tiene hidratos de carbono, que se llaman fructanos. Y tiene un componente proteico que unos se llaman atis y otros se llaman gluten. Todos esos componentes pueden generar síntomas digestivos inespecíficos. Uno puede ser o no digamos, uno puede tener síntomas relacionados al consumo de gluten, pero no necesariamente ser celíaco. Sí estaría bueno a Fabiola realizarle primero los análisis de sangre y ver si tiene positivos los anticuerpos, hacerle una endoscopía. Y con respecto a los lácteos es otra situación diferente, porque los lácteos en general, el problema está en la fermentación a nivel del colon de la lactosa, y esa persona puede tener intolerancia en realidad a la lactosa, que también tenemos una forma de diagnosticarlo, que eso se hace con un test del aire expirado, que es para saber si esa persona no tolera los lácteos, pero son cosas diferentes. Pero sí estaría bien una persona que tiene síntomas digestivos de ese tipo hacer estudios para descartar. Bien. Otra consulta de otra televidente. Hola, doctora. A mí se me inflaman las articulaciones. Creo que tengo celiaquía. Dice, ¿el azúcar también influye? Bueno, sí pueden haber síntomas articulares relacionados con la enfermedad celíaca. No es de lo más frecuente. Habría que descartarlo nuevamente. Y el azúcar, junto con los lácteos y junto con la harina de trigo, digamos, cuando hay mucho consumo de eso, puede ser proinflamatoria y hasta hay enfermedades autoinmunes que pueden mejorar disminuyendo esto, pero siempre, y eso es algo que está bueno para dejar en claro, que no hay que empezar una dieta libre de gluten sin antes haber descartado la enfermedad. Porque después, cuando queremos hacer el diagnóstico, puede ser que los análisis nos den todos negativos y no sabemos si realmente es porque esa persona no es celíaca o porque estuvo haciendo una dieta por motus propio o indicada por algún profesional. Pero lo ideal es, ante la duda, hacer una consulta médica que se descarte y ahí sí se pueden probar suspender distintos alimentos. Bien, consulta bastante interesante de otra de nuestras televidentes. ¿Hay casos de personas que se recuperan totalmente de la celiaquía? Es un poco lo que estábamos hablando hace rato. La mayoría de los pacientes se recuperan haciendo la dieta libre de gluten estricta y exclusiva. Pero la dieta, la indicación es de por vida. Bien. No se puede suspender. No es que un día me curé y puedo volver a comer lo que quiera. Exacto. Lo que pasa muchas veces es que el paciente puede no tener síntomas. Hay personas que son celíacas y se contaminan voluntaria o involuntariamente y tienen
distintos síntomas digestivos o extraintestinales. Y hay personas que consumen gluten sin querer o queriendo y no tienen síntomas. Eso no se relaciona con lo que está pasando a nivel intestinal. Entonces, seguramente la persona que por ahí, que me ha pasado con pacientes que dicen, listo, tengo bien las vellosidades, puedo volver a consumir gluten, y a pesar de que saben que no, vuelven a consumir gluten, puede ser que se sientan bien, pero cuando hacemos de nuevo los análisis y de nuevo la endoscopía, en general está mal, porque se está produciendo toda esta respuesta inflamatoria y toda esta inflamación en el duodeno. Entonces se recuperan todos, la mayoría, el tema es que no pueden volver a consumir gluten. Bien, y si una persona, a ver, puede llevar adelante en su vida los síntomas, si no le lleva mucho el apunte, dice voy a seguir con mi vida como venía, ¿y qué puede llegar a pasar? Bueno, esa persona tiene riesgo de tener complicaciones asociadas a la enfermedad celíaca. Ajá. Tiene más riesgo de tener enfermedades neoplásicas, cáncer de distintos tipos, más riesgos de linfoma, cáncer de intestino delgado, más riesgos de osteoporosis, osteopenia, de todos los problemas que hablábamos al inicio, de problemas de la piel, de la fertilidad, del esmalte dentario, de digamos, problemas de todo el organismo que una vez que realiza la dieta es igual a una persona que no tiene ninguna patología. Entonces sí es importante por eso realizar el diagnóstico y cumplir con la dieta para evitar complicaciones que son evitables solo con la dieta. ¿Y hay casos en los que los pacientes necesitan medicación? No, en realidad el 1% de todos los celíacos pueden tener lo que se llama enfermedad celíaca refractaria, que es rarísimo, que hoy en día no se ve casi porque son pacientes que nunca supieron quizás que eran celíacos y se les diagnosticó se les realizó el diagnóstico muy tardío, pero en ese caso se pueden necesitar corticoides y tratamientos específicos, que como te digo, es muy, muy raro de verlo, pero en general los celíacos sí pueden necesitar suplementación al diagnóstico o durante el primer tiempo del diagnóstico, porque como no se absorben bien algunos nutrientes, puede haber anemia por déficit de hierro, puede haber déficit de calcio, de vitamina D, de otros oligoelementos o minerales. Entonces eso sí puede necesitar de una suplementación a la dieta. Pero en general, una vez que la persona realiza la dieta estricta y perfecta, no necesita de otras cosas. Bien, ahora doctora, ¿cuál es la recomendación para una persona celíaca que va a un evento social y no sabe si hay contaminación cruzada? Me voy comido, cierro la boca, no miro, ¿qué es lo que se hace? No, depende del tipo de evento. Algo que está bueno es averiguar antes con qué me voy a encontrar. Bien. Entonces eso es un trabajo que lo puede hacer el celíaco o alguien de su familia que le dé una mano y que llame por teléfono, por ejemplo, o se comunique con la persona que está organizando el evento, porque hoy en día la mayoría de los catering tienen una opción, pero tienen que avisar. Entonces hay que avisar. Y si no, si es de confianza el evento, se puede hablar con la persona que lo está organizando para que tenga los cuidados que hay que tener, para ver si algo de lo que va a haber es apto o para que lo tengan en cuenta y le compren algo para que esa persona tenga. Yo siempre les digo que a pesar de que al principio es común la tendencia a aislarse, a no compartir, a ir comidos o a llevar su comida, está bueno que todos empiecen a aprender que esa persona, porque puede ser un familiar, puede ser un hijo, puede ser un hermano, a que esa persona pueda asistir y comer tranquila, porque la alimentación es parte de, o sea, todos los eventos siempre queremos compartir. Y bueno, en el caso de que sea imposible, no sé, hay empanadas y no va a haber nada para vos, bueno, si todos van a comer empanada, el celíaco puede llevarse su empanadita y compartir lo mismo, digamos. Claro. Tratar de que sea más o menos parecido y buscar siempre la empatía para que se sienta bien y no aislado o no especial o no. Importantísimo. Sí, eso es lo más importante. Bien, doctora, tiene un montón de preguntas que las vamos a responder juntas después del programa. ¿Le parece? Bueno. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias. Gracias, Nora. A ustedes agradecerle por su presencia en la pantalla. El martes 10 de mayo se recuerda el Día de Lucha contra el Lupus. Y es por eso que nos parece muy importante hacer mención en el programa que si tiene lesiones en piel, caída de cabello,
cabello, úlceras orales, fatiga inexplicable, hasta compromiso de órganos vitales como el riñón y demás, no deje de consultar al médico porque es una enfermedad que a tiempo puede ser controlable. Nuestro cariño a todos los que forman parte de la Fundación del Lupus, a su presidenta, Claudia Torres, y a todos los profesionales de la salud que pasaron por Medical Televisión y se dedican a esta enfermedad. Fue un placer acompañarlos. Muchas gracias por estar ahí. Será hasta la semana que viene. Gracias, doctora.